Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Respira. Es una muy interesante investigación de este periodista James Nestor. Espero que les esté gustando, sobre todo que les esté sirviendo. Muchas gracias a quienes me están dejando sus comentarios acerca de este libro. Los invito a que se suscriban al canal, me sigan en mis redes sociales y los invito también a que se vuelvan miembros de este canal. El día de hoy vamos a dar inicio al capítulo número 5 que se llama Lento. ¿Podrías pasarme el oxímetro?, me pregunta Olson desde el otro lado de la mesa. Es la tarde del quinto día de la fase de recuperación y durante los últimos 30 minutos hemos estado analizando nuestros niveles de pH, los gases sanguíneos, la frecuencia cardíaca y otras constantes vitales. Es la 45ª vez que hacemos esta rutina en las últimas 2 semanas. Aunque Olson y yo nos sentimos transformados por completo al respirar por la nariz, la monotonía de los días se está volviendo exasperante. Comemos la misma comida a la misma hora, a la que lo hicimos hace 10 días. En el gimnasio sudamos debido a los mismos ejercicios montados en la bici estática y tenemos muchas conversaciones iguales. Esta tarde estábamos debatiendo sobre el tema favorito de Olson, su obsesión por la década pasada. Estamos una vez más hablando sobre el dióxido de carbono. Cuesta admitirlo ahora, pero cuando entrevisté por primera vez a Olson hace más de un año, no era una fuente en la que confiara enteramente. En nuestras pláticas por Skype, a él le gustaba insistir en la importancia de respirar lento, y me había mandado media docena de presentaciones en PowerPoint y montones de estudios científicos sobre cómo la respiración a un ritmo controlado relajaba el cuerpo y calmaba la mente. Esta parte tenía todo el sentido del mundo, pero cuando empezó a hablar de los milagros reparadores de un gas tóxico, yo empecé a hacerme preguntas. Creo firmemente que el dióxido de carbono es más importante que el oxígeno, me dijo. Olson afirmaba que tenemos 100 veces más dióxido de carbono en nuestros cuerpos que oxígeno, lo cual es cierto, y que la mayoría de nosotros necesitamos aún más, cierto también. Decía que no fue solo el oxígeno, sino enormes cantidades de dióxido de carbono, lo que favoreció la expansión de vida durante la explosión cámbrica, hace 500 millones de años. Decía que hoy en día los humanos podemos incrementar la cantidad de ese gas tóxico en nuestros cuerpos para aguzar la mente, quemar grasa y en algunos casos curar enfermedades. Pasado un tiempo comencé a preocuparme y a pensar que Olson estaba loco, o por lo menos que era propenso a exagerar notablemente, y que nuestras horas conversando habían sido una pérdida de tiempo. El dióxido de carbono, al fin y al cabo, es un producto residual del metabolismo. Es lo que sale de las centrales de carbón y de la fruta podrida. El monitor de una clase de boxeo a la que yo asistía solía suplicar a los alumnos que hicieran respiraciones profundas para sacar todo el dióxido de carbono de nuestro sistema. Eso parecía un buen consejo. Cada pocos días un nuevo titular detallaba cómo la Tierra se estaba calentando porque había demasiado dióxido de carbono en la atmósfera. Estaban muriendo animales. El dióxido de carbono mata. Olson seguía defendiendo lo contrario. Insistía en que el dióxido de carbono podía ser beneficioso y me advertía que tener demasiado oxígeno en el cuerpo no me ayudaría, sino que me perjudicaría. Respirar de forma pesada, rápida y lo más hondo posible. Me he dado cuenta de que es el peor consejo que podrían darte, me dijo Olson. Las respiraciones abundantes y profundas eran malas porque dejaban nuestros cuerpos sin efectivamente dióxido de carbono. Varios meses de este tira y afloja me intrigaron lo suficiente o me confundieron lo bastante o ambas cosas para que decidiera viajar a Suecia para pasar unos días con Olson y ver cómo trabajaba con tal de aprender más cosas sobre uno de los gases más incomprendidos en el universo. Llegué a Estocolmo a mediados de noviembre y fui en tren hasta un espacio de cotrabajo industrial en las afueras de la ciudad. Por las ventanas de un pasillo cavernoso, la luz del sol parecía entrar un poco inclinada. Se formaron unas nubes amenazadoras y el aire era denso, con la sensación de pesadez que precede a un invierno largo. Olson apareció con una puntualidad exacta, se sentó enfrente de mí y colocó un vaso de agua encima de la mesa. Llevaba unos jeans desgastados, unos tenis blancos y una camisa blanca planchada. Tenía la calma que se ve en monjes amish y otras personas que pasan mucho tiempo en sus mundos interiores. Cuando hablaba, siempre lo hacía con suavidad y con ese irritante hábito
que parecen haber heredado todos los escandinavos, un inglés perfecto, sin las típicas onomatopeyas de duda ni pausas. Incluso usaba el pronombre wom debidamente e insertaba un not que los nativos solemos olvidar. Yo iba a terminar exactamente como mi padre, dijo Olson, pasando un dedo por la condensación del vaso de agua. Me contó que su padre había padecido estrés crónico, que respiraba demasiado, que había sufrido una grave hipertensión y una enfermedad pulmonar y que había muerto a los 68 años con una sonda de respiración en la boca. Yo sabía que muchas otras personas iban a enfermar y a morir de la misma forma, explicó Olson. Él quería formarse para estar preparado por si les ocurría algo más a él o a su familia. Después de las largas jornadas que dedicaba a dirigir una empresa de distribución de software, llegaba a casa y leía libros de medicina, hablaba con médicos, cirujanos, docentes e investigadores científicos. Finalmente vendió la empresa, se deshizo de sus hermosos coches y de su gran casa, se divorció y se mudó a un departamento. Luego redujo la escala de su estructura vital a un departamento más pequeño y pasó 6 años sin un salario, trabajando prácticamente solo, intentando entender los misterios de la salud, la medicina y más concretamente de la respiración y el papel del dióxido de carbono en el cuerpo. Había libros de yogi sobre el prana y también había libros de medicina centrados en patologías, gases sanguíneos, enfermedades y el CPAP, dijo Olson. En resumen, Olson descubrió lo que yo también descubriría, pero años antes, que había un vacío en nuestro conocimiento sobre la ciencia de la respiración y su rol en nuestro cuerpo. Descubrió que habíamos hecho un buen trabajo analizando lo que causa los problemas respiratorios, pero que no habíamos hecho mucho para explorar cómo surgían dichos problemas y cómo podíamos impedir que ocurrieran. Olson estaba bien acompañado. Los médicos llevaban décadas quejándose de eso. El campo de la fisiología respiratoria está creciendo en todas direcciones, pero la mayoría de los fisiólogos han estado tan preocupados por el volumen pulmonar, la ventilación, la circulación, el intercambio de gases, la mecánica de la respiración, el coste metabólico de respirar y el control de la respiración que pocos han prestado atención a los músculos que realmente hacen posible la respiración. Escribía un médico en 1958. Otro señalaba, hasta el siglo XVII, la mayor parte de los grandes médicos y anatomistas estaban interesados en los músculos respiratorios y la mecánica de la respiración. Desde entonces estos músculos han caído en el olvido y han quedado en una tierra de nadie entre la anatomía y la fisiología. Lo que descubrieron muchos de aquellos doctores y lo que Olson descubriría mucho más adelante era que la mejor manera de evitar muchos problemas de salud crónicos, mejorar el rendimiento deportivo y prolongar la longevidad era centrarse en cómo respiramos, concretamente para equilibrar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en el cuerpo. Para hacerlo deberíamos aprender cómo inhalar y exhalar lentamente. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Respira. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal, compartir la lectura, darle like y seguirme en mis redes sociales. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escucharme.